Deliberante, donde tras una sesión que duró muchas horas y que tuvo, bueno, sus bemoles, quedaron aprobadas tres ordenanzas que hemos dicho que son básicas para el desempeño de Tamayo en el transcurso del próximo año. Con los aportes de Javier Suárez Sortillo, Tonel Pérez Miranda, la nueva mayoría que se ha conformado en el Consejo Deliberante, además del oficialismo, se dio sanción al presupuesto para el año próximo, a la ordenanza tarifaria que financia el presupuesto o que da los elementos para el financiamiento del presupuesto, y también a la prórroga de la declaración de la emergencia económica y administrativa y también del transporte público en la ciudad de San Luis. Javier, por lo menos empecemos. Sí, Mario, el presupuesto 2021 fue aprobado el día viernes en esta sesión maratónica extraordinaria que había convocado el Poder Ejecutivo Municipal y que tuvo el proyecto de presupuesto nada más un debate de aproximadamente 2 horas. Se dio a conocer la postura que había tenido la comisión, que no había llegado a un acuerdo, se había reunido casi 2 semanas antes de la realización de esta extraordinaria y no llegó a un consenso mayoritario para convocar a los diferentes sectores a poder aprobar este presupuesto 2021 que recordemos que tiene una totalidad de recursos que asciende a 2.996 millones de pesos, 167.500. Esto es lo que contempla el proyecto de presupuesto, ¿no? Casi 3.000 millones de pesos es lo que tiene el Poder Ejecutivo Municipal para el año 2021. Se hizo un raconto de todos los puntos más importantes por parte del presidente de la comisión, Lautaro Ojeda, y luego empezó un debate con relación a, primero, a las modificaciones que se habían estipulado. Básicamente el cambio en el presupuesto tiene que ver con dos artículos que contemplaba. Uno, el artículo que da a conocer la movilidad que tiene el Poder Ejecutivo de hacer movilidad de partidas para el año venidero y que ese no podía superar el 30% de los recursos totales que tuviera este presupuesto, ¿no? Las reestructuraciones, modificaciones que se consideren necesarias por parte del Ejecutivo no podían cambiar. Y por otro, disponer la transparencia y la normativa de las compras y contrataciones que tiene que hacer el Poder Ejecutivo basándose en la Carta Orgánica y también en la Ley de Contabilidad Financiera de la provincia de San Luis. Esos son los únicos aportes nuevos que se le hizo a este presupuesto 2021 sin modificar ningún otro tipo de partida, ni siquiera el de la tarifaria, que luego vamos a ver que se modificaron muchos artículos, que se modificó incluso el número que establece el valor de la unidad monetaria municipal y que eso, a pesar del cambio que se hizo en la ordenanza tarifaria, va a continuar igual en el presupuesto 2021. Al principio fue muy confusa la sesión, casi 40 minutos estuvieron hablando sobre cómo se iban a dar a conocer las modificaciones porque no habían sido notificadas, entonces ya la oposición se mostraba muy molesta con esta situación y también había como incertidumbre en cómo iba a ser la votación al respecto. En ese sentido, el primero que habló fue Carlos Ponce, dijo que querían acompañar a algo que tuviera más sentido social y comunitario, habló sobre el cierre, por ejemplo, de la cooperativa Metalcop, que incluso remarcó que eran un número de mujeres, 12 mujeres que estaban al frente de esta cooperativa, dijo que era bastante escaso el nivel de obras que había al respecto y que no estaban convencidos de que este presupuesto los convenciera a todos los vecinos y por eso no iban a acompañar. Y el concejal Guillermo Araujo quizás fue el que más efusivo estuvo a la hora de dar a conocer la postura en contra, como uno de los sectores opositores que había dentro del Consejo Deliberante, y dijo que le hubiera gustado tener las modificaciones previamente, que es un presupuesto subvaluado, que se podría haber incorporado incluso todos los números que se buscaban aprobar después en la tarifaria,
y habló sobre, por ejemplo, algunos de los puntos del presupuesto que tiene que ver con el boleto gratuito y la promesa de que el año que viene se cumpla la vuelta del tratamiento en este sentido. Fue una alocución que vamos a escuchar sobre el concejal Guillermo Araujo respecto del proyecto de presupuesto 2021. Me hubiese gustado, lo mismo que dije recién, en este tema y en los otros tener las modificaciones previamente. En este caso son dos artículos, uno que es un error de confección, no es que le están haciendo un favor a nadie al incluirlo, tenía que estar incluido que el presupuesto se rige y las finanzas municipales se rigen también por la ordenanza que faltaba incluir. Y lo otro sí o sí tiene que estar para que tenga sentido el tratamiento y la aprobación de un presupuesto en el Consejo Deliberante, si no es simplemente para la tribuna. Así todo, no eran las únicas modificaciones que hemos charlado o lo que hemos solicitado, por lo menos en la comisión. Y hay algunas cuestiones que me voy a detener en dos o tres importantes más allá del resto. Por un lado, por ejemplo, vemos que es un presupuesto que está subvaluado. El porcentaje que se le ha incorporado con respecto al anterior presupuesto o proyecto de presupuesto que nunca salió es incluso menor que el que se espera aprobar en la tarifaria. Y es un presupuesto también subvaluado porque, como lo consulté en una de las reuniones con los miembros del Ejecutivo, si esperan que avance este convenio con EDESAL por la recaudación, tendría que estar reflejado y no lo está reflejado. Es un presupuesto subvaluado. ¿Qué significa esto? Que los presupuestos, que los fondos adicionales que entren además del presupuesto son de libre disponibilidad. Por eso al Ejecutivo le conviene hacer un presupuesto subvaluado. Tampoco vemos partidas en cumplimiento de las ordenanzas vigentes, como es la partida del boleto educativo gratuito y el boleto jubilado gratuito, que incluso, como lo han manifestado, esta intención, esta promesa de que el año que viene se cumpla, bueno, la pregunta sería, ¿con qué fondos? Y después, bueno, cuando mencionaba las obras, que está muy bien mencionar los títulos, también habría que ver qué cantidad. Entonces, no podemos acompañar una ordenanza que es mentirosa y que además está incumpliendo con ordenanzas vigentes. Ahí escuchábamos la palabra del concejal Guillermo Araujo. La oposición no acompañó este proyecto de presupuesto. La votación para la aprobación fue de 8 votos afirmativos y 6 negativos. Los 8 votos afirmativos tienen que ver con 6 del bloque oficialista, Frente Justicialista de Todos, y 2 de los concejales Javier Suárez Ortiz, presidente del Consejo, y Otoniel Pérez Miranda, que forma parte, y lo recalcó durante toda la sesión, del bloque San Luis Unido y es representante del PRO aquí en la provincia de San Luis. El concejal Araujo hacía hincapié en este proyecto subvaluado, como bien lo escuchábamos, teniendo en cuenta que el oficialismo recalcaba mucho que era un proyecto equilibrado. El proyecto equilibrado lo toma desde el lado de que los ingresos y egresos de los recursos son equilibrados en el sentido de que no hay deuda, pero si uno toma los gastos corrientes y de capital, vemos que los gastos corrientes sobre el total del presupuesto es de más de un 83%, 2.573 millones de pesos se los llevan los gastos corrientes y los gastos de capital ascienden a 417 millones de pesos, poco más de 417 que, bueno, hacen a los gastos de capital a la inversión que hace el Ejecutivo, por ejemplo, en las obras públicas dentro de la ciudad de San Luis. Una de las que defendió el proyecto de presupuesto por el lado del oficialismo, además de Lautaro Ojeda, presidente de la comisión, fue Joana Sosa, quien hizo referencia a puntos importantes que tuvo la gestión anterior de Enrique Ponce en el último presupuesto aprobado aquí en la ciudad, que es el 2019, donde hacía referencia a que en ese presupuesto había más prioridad a los grandes festivales que a lo que se había ejecutado en atención primaria de la salud. También defendió la cantidad de obras que se han estipulado para el año que viene y cómo se hizo hincapié en mantener cada uno de los puestos de trabajo. Escuchamos a la concejal Joana Sosa. Voy a disentir en lo que hace referencia a la asistencia primaria de la salud, porque me gustaría recordarles que en el presupuesto 2019, para esta actividad específica, se había presupuestado 2 millones, nada más. Esta gestión, con la nueva
incorporación de este presupuesto, ha planteado casi 6 millones para la atención primaria de la salud, lo cual me parece que no es menor porque si hacemos algunos números, casi un 189% es lo que se aumentó del último presupuesto a este presupuesto para la atención primaria de la salud. Para el presupuesto 2019, los grandes festivales tenían mucho más dinero abocado para la atención primaria de la salud como corresponde. En relación a lo que manifestaban recién, que qué bueno hubiera sido saber cuántas calles vamos a asfaltar, cuántas esquinas vamos a arreglar, cuántas plazas vamos a hacer. Quiero recordar que presupuestos anteriores no hemos tenido tampoco un buen detalle de este tema, así que me parece que los números que ha brindado mi compañero son sumamente positivos. Creo que se van a poder lograr muchísimas obras, por supuesto. Traemos varias propuestas, creo que mi compañero lo ha dejado bastante claro en lo que viene trabajando desde lo interno. Quizás por ahí uno dice, no sé qué está haciendo el municipio, está trabajando incansablemente con la regularización interna para poder brindar un servicio con mucha eficiencia para el próximo año que se viene. Hemos tenido errores, seguramente, porque somos humanos, pero parece que todos hemos hecho las cosas bien. Entonces, a mí me parece que el Ejecutivo Municipal tiene toda la autonomía de presentar un presupuesto y ha hecho muchísima hincapié en esto de mantener todos los puestos de trabajo que el municipio tiene. Ahí escuchábamos a la concejala Joana Sosa respecto de este proyecto de presupuesto defendiendo el trabajo, porque había sido muy criticado el trabajo durante todo este año 2020 de la municipalidad de la ciudad de San Luis, y bien lo recalcó allí que era un trabajo interno, acomodando todo lo interno del municipio luego de la gestión que había dejado Enrique Ponce. Y Germán Ponce, justamente el concejal, hijo del exintendente, que forma parte del bloque San Luis Somos Todos, dijo que es un presupuesto mediocre, sin sueños y sin obras, y que defendió obviamente la gestión de su padre, la anterior gestión, donde dijo ya no va más eso de echar la culpa a la gestión pasada, y estuvo haciendo un balance de cómo se tuvo la herencia en su momento de Alicia Leme como un golpe o una crítica hacia el oficialismo actualmente de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. Escuchamos a Germán Ponce. Lamento la poca fe que se tienen al elaborar un plan para la ciudad, al hacer un presupuesto tan mediocre, por decir, sin sueños, sin obras, sin creer en que pueden generar más cosas por la ciudad. Pensar que en la otra gestión, el primer año de gestión, estábamos inaugurando el primer barrio de viviendas municipal por primera vez en la historia de la ciudad de San Luis, y verlo transformado en un presupuesto que se ajusta solamente a ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Es notable la poca inversión en obra pública. O sea, no entiendo cuando me dicen que es un presupuesto equilibrado, porque si bien técnicamente para un contador los ingresos y los egresos tienen que cerrar porque lo acomodás en el número, estás viendo un presupuesto con un enorme gasto corriente y muy bajo gasto de capital, de inversión para la ciudad, para los vecinos. Ya no va más echarle la culpa a la gestión pasada. A nosotros también nos tocó una herencia de la gestión del M, pagar deudas, pagar contrataciones de personal. Realmente me cuesta entender cómo mencionan datos cuando la realidad es otra. Muchos vecinos enojados, todos se quejan por la mala prestación de los servicios básicos de la ciudad y se quejan por el ajuste y por la elevada persecución que hay, multando gente, subiendo las tasas, con este fin recaudatorio que tiene exorbitante el Ejecutivo, cuando hoy el Gobierno Nacional nos está dando otro ejemplo, que es el de apoyar a la gente. Basta de echar las culpas, es hora de trabajar. Yo creo que es un presupuesto que está pensado electoralmente, pensando que el año que viene hay elecciones, pero no está pensado realmente con una idea de ciudad.
La palabra de Germán Ponce, concejal por el bloque San Luis Somos Todos, respecto de este proyecto de presupuesto, y bien lo escuchábamos, dijo, es un presupuesto pensado electoralmente, en el marco de que en el 2021 hay elecciones de medio término, también aquí en la ciudad de San Luis. El proyecto de presupuesto asciende, como decíamos, a 2.996 millones de pesos. Allí se contemplaba la suba de la unidad monetaria municipal, que luego se termina modificando y ya vamos a hablar al respecto. Y también se estipula que para Transpuntano en el año 2021 habrá ingresos y gastos de hasta 728.966 millones de pesos. Esto es lo que se estipula en el presupuesto municipal para el año venidero, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo que más se lleva dentro del presupuesto es la categoría de servicios sociales, con un 57%, y dentro de esta categoría el urbanismo y la reforestación, que habrá toda la puesta en marcha, ¿no?, de la ciudad, alcanza los 1.379 millones para el año 2021. Comunicaciones también tiene un número importante dentro de los servicios económicos, con 92 millones de pesos que serán puestos a disposición para el año venidero. Javier Suárez Ortiz, presidente del Consejo Deliberante, que era... Perdón, Javier, sí, en Mario. materia de comunicación dijiste. Exactamente, la materia de comunicaciones dentro de servicios económicos asciende a 92 millones de pesos. Esa es plata para la campaña política, ¿no? Para la campaña electoral. Sí, y La la llegada a los medios, ¿no? para esa entelequia en la que se han metido ahí con radio y todas las demás cosas, ¿no? Exacto. Bueno, el ploteado de los vehículos, gastan esa plata en eso. Bueno, Y también, por ejemplo, en ese marco uno nota, ¿no?, cómo se le ha ¿qué dado... negocio hacen estos Rodríguez Saíta con el tema de la comunicación? Hacen unos negocios multimillonarios, ¿no? Valenzuela Laje, mirá, ha encontrado una teta acá en San Luis, de la que está mamando desde hace 20 años, de una manera impresionante, y ven la calidad de comunicación que tenemos, del autoritarismo que divulgan, y en la municipalidad, que también han querido hacer lo mismo. Se aplauden a sí mismos, se escuchan entre ellos, se elogian, y no mueven la aguja, ¿no? No se mueve la aguja con la comunicación municipal. Es pésima. Estéticamente bonita, pero o agradable, pero sin ninguna, digamos, consecuencia. Se advierte en la comunidad, no hay consecuencia de esa comunicación. Es una plata malgastada tremendamente. Bueno, disculpa, Javier. Sí, Vamos al final del informe del presupuesto. Un ítem que supera ampliamente, por ejemplo, promoción y asistencia social, que tiene 84 millones, al igual que ecología y medio ambiente, con todo lo que promocionan en ese sentido también, y seguridad social, que tiene 50 millones de pesos presupuestados para el año 2021. Y como decía, Suárez Ortiz, Javier Suárez Ortiz, el concejal, también se esperaba cuál iba a ser su posicionamiento luego de haber alcanzado la presidencia del Consejo Deliberante con los votos del oficialismo. Suárez Ortiz vota a favor y lo fundamentó en que para el año 2021 el Poder Ejecutivo por fin iba a tener un presupuesto establecido. Lo criticó igual, dijo que si le preguntaban a él, no estaba de acuerdo en muchas cosas con la asignación de recursos, pero no dijo cuáles son esas cosas. Las escuchamos a Suárez Ortiz. Me parece fundamental que analicemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos de una gestión, no se habrá realizado, no se confeccionó, ineficiencia, lo que fuere, falta de programación, planificación, pandemia. Encontremos el argumento que queramos, pero lo concreto es que hoy en día, en el año 2020, la municipalidad no tuvo presupuesto. Tenemos un presupuesto que fue confeccionado hace 2 años, que ha sido reconducido, a mi modo de ver, bastante, voy a ser vulgar, tirado de los pelos. Entiendo que no venimos de una buena circunstancia, no solo en cuanto a la confección de un presupuesto, sino también de las condiciones de la gestión anterior. ¿Hacia dónde vamos? Me parece fundamental. Vamos hacia una gestión municipal que al menos va a tener un presupuesto. Y finalmente encontramos que el Ejecutivo Municipal se ha encargado de definir en un presupuesto
la asignación de los recursos, que justamente es competencia estricta del Ejecutivo, que es definir políticas públicas y su correspondiente ejecución de recursos para completar los objetivos, ¿no? Si me preguntan a mí si comparto la asignación de recursos de políticas públicas de la gestión, y la verdad que no estoy de acuerdo. En muchas cosas no estoy de acuerdo. Pero también es cierto que es la propia Carta Orgánica la que establece, en primer lugar, quién es el encargado de confeccionar un presupuesto, que es el Poder Ejecutivo, y en segundo lugar, en ese marco de ejecución de políticas públicas, el mejor juez de la ejecución de recursos de políticas públicas es el vecino. Respecto a las subvaluaciones, si está subvaluado o no está subvaluado, no solo la recaudación incide en su definición, sino también otras variables macroeconómicas que son fundamentales. Y reitero, el presupuesto es una herramienta fundamental de gestión de todos los ejecutivos. Escuchábamos la palabra del presidente del Consejo Deliberante, Javier Suárez Ortiz, que votó a favor de este proyecto de presupuesto 2021, que ahora ya es ordenanza. 2.996 millones de pesos asciende y con eso contará el Ejecutivo Municipal el año que viene. 8 votos afirmativos y 6 negativos para esta ordenanza de presupuesto 2021. Bueno, vamos a la pausa y ya nomás volvemos con Javier. Estamos en Desarrollo de la sesión en el Consejo Deliberante del pasado sábado. En la oportunidad, como ya dijimos, se aprobó el presupuesto para el año próximo, que tiene una asignación de prácticamente 3.000 millones de pesos. También se aprobó la emergencia económica, financiera, administrativa y del transporte público, una prórroga en realidad de una situación que ya existía, y se dio sanción a la ordenanza tarifaria correspondiente al próximo año. Seguimos con el informe de Javier Mamí, en este caso acerca de la aprobación de la prórroga de la emergencia económica, financiera, administrativa y del transporte público. Exactamente, Mario. Yo no digo que no quieran trabajar los días sábados los concejales, pero la sesión fue el viernes. Perdón. El día viernes estuvieron varias horas trabajando. Me acordé, disculpa. Sí, está bien. Pido disculpas por la confusión. No hay problema. Me había hecho la idea de que era sábado, pero era viernes. Efectivamente fue el viernes pasado a las 3 de la tarde. Exactamente. La ordenanza que se aprobó también con 8 votos positivos y 6 negativos es la de la emergencia económica, financiera, administrativa y del servicio público del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de San Luis, que empieza a correr esta prórroga desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2021. Esto recordemos que había sido aprobado en diciembre del año 2019, apenas días después de iniciada la gestión del intendente Sergio Tamayo, y que bueno, ahora es prorrogado en los términos que establecieron el día viernes en el Consejo Deliberante. Esta parte de la sesión sobre la emergencia con términos muy políticos, discusiones entre los diferentes bloques respecto de los posicionamientos que se habían tenido. Bueno, la oposición, sobre todo San Luis Unido, a través de Guillermo Araujo, dijo que no iban a acompañar porque no se podían expresar muchas de las cuestiones y deseos que se habían dado a conocer. Sobre todo, por ejemplo, que se estipulaba una modificación al proyecto con respecto al boleto gratuito, que se estableció que se va a tener un debate al respecto en los primeros días del inicio del ciclo lectivo del año 2021, pero Araujo dijo que no hay establecido ningún fondo para ese boleto gratuito y por eso que también no iban a acompañar. Suárez defendió permanentemente la emergencia y dijo que se comprometía como presidente del Consejo a poder establecer todos los canales de diálogo para lograr, por ejemplo, la vuelta de los boletos gratuitos. Y fue, como decíamos, una parte de la sesión muy discutida. La concejal Celeste Aparicio dijo que fue un copia y pegue del año pasado y que encima lo copiaron mal. Fue lo que dijo Celeste Aparicio porque le tuvieron que agregar un artículo, Mario, al proyecto de ordenanza de emergencia porque no establecía la prórroga en la licitación a Transpuntano. Esto fue agregado en el artículo 9 de este proyecto de emergencia que finalmente fue aprobado, y en el artículo 9 ahora se establece
la prórroga en la licitación para que Transpuntano siga siendo la empresa que preste el servicio de transporte aquí en la ciudad de San Luis. Esa fue la concesión que se le ha otorgado en la prórroga que está vencida, recordemos la licitación, hace ya 2 años, y se votó para que el año que viene el Transpuntano siga haciendo el transporte en la ciudad y que estipule de esta manera también la continuidad de los puestos de trabajo en la empresa. Vamos a escuchar lo que decía la concejal Celeste Aparicio respecto de esta ordenanza de emergencia que fue muy dura, sobre todo en la figura del intendente Sergio Tamayo. Copy y pegue del año pasado. Un intendente nuevo que todavía no inicia, no puede enviar un proyecto de emergencia económica acorde a una situación de pandemia en la que estamos viviendo, donde ha tenido durante un año una ciudad parada, donde pudo diagramar algún programa de transporte, algún programa para los vecinos de la ciudad de San Luis, donde se va a encontrar con una recaudación superior, que no la vemos en ningún lado, no se ha dicho, con lo que va a recaudar a través del convenio con Edesal, si lo lleva adelante, que todavía no lo ha hecho, vaya a saber por qué. Con un aumento del boleto colectivo un 60%, sin el boleto estudiantil. La realidad es que no es un intendente que esté en emergencia y está solicitando una emergencia en transporte, donde se estaba llevando puesto a Transpuntano también, porque se había olvidado de mencionarlo, se ve porque copió y pegó mal, se había olvidado de ese artículo tan importante que estaba. Entonces, lamentablemente, uno no puede acompañar estas situaciones improvisada nuevamente, sin diálogo previo. Veo Villa Mercedes, donde va a tener un boleto gratuito para jubilados, para estudiantes, con aporte de la provincia de San Luis, para San Luis nada. Veo Juana Coslay, donde no aumentan las tasas. La provincia de la ciudad de San Luis impositiva 0. Entonces, la verdad es que me parece muy injusto para nuestra ciudad. Se podría trabajar de una manera más equilibrada entre todos los municipios de la ciudad de San Luis. Tenemos un intendente que no defiende los derechos de los ciudadanos de la ciudad de San Luis, así que bueno, es muy difícil acompañar este tipo de proyectos. La palabra de Celeste Aparicio respecto del proyecto de emergencia que estipula, por ejemplo, entre otras cosas, las contrataciones directas de bienes y servicios esenciales para la prestación de los servicios públicos, algo que ya venía haciendo el municipio después de que se haya sido aprobada esta ordenanza el año pasado también, disponer que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado en este sentido, su cumplimiento se resuelve en el pago de una suma de dinero que sean satisfechos con la liquidación que determine el mismo Ejecutivo. También suspende la aplicación de las ordenanzas para el nombramiento del defensor del pueblo y del juzgado administrativo de faltas que se iba a crear este año y que ya había sido suspendido y ahora prorrogado en esa suspensión, y también la modificación de este artículo sobre el boleto educativo gratuito que va a ser discutido y tendrá que ser aprobado, según lo que dijeron los mismos concejales, en un plazo máximo de 60 días luego de iniciado el ciclo lectivo 2021. Pero a Aparicio le respondió Julieta Ponce. En apenas un minuto criticó duramente a la oposición, dijo que le parecía que se faltaba a la verdad y que hay una realidad muy distinta para hablar de lo que se aprobó en Villa Mercedes esta última semana con respecto al boleto gratuito. La escuchamos a Julieta Ponce. Solamente decir que el intendente y los funcionarios de la gestión actual han demostrado absoluta apertura. Jamás se les ha negado la posibilidad de visitar las instalaciones de todos los espacios municipales. Me parece que está faltando la verdad la concejala Aparicio. Por otro lado, con respecto al boleto de Villa Mercedes, hay que informarse, porque las condiciones de Villa Mercedes son otras, la cantidad de unidades son mucho menores. Hay que ser responsable a la hora también de opinar acerca de estos temas. No tiremos piedras por tirar piedras. Si vamos a analizar, vamos a analizar en profundidad y con responsabilidad. No para que quede un video bonito atacando a la gestión, sin ningún tipo de razonamiento lógico. Ahí escuchábamos a Julieta Ponce. En un momento la discusión se tornó, como decíamos, muy entre los críticas o chicanas, como se le dice, ¿no? Entre los mismos bloques del oficialismo, de la oposición, y fue sobre todo el punto de Transpuntano y del boleto gratuito el que originó este debate tan intenso en los últimos minutos ya de esta sesión extraordinaria. Germán Ponce, del bloque San Luis Somos Todos, atacó directamente o aludió directamente, para decirlo más fehacientemente,
a Daniela Serrano. ¿Por qué? Porque dijo que no entendía cómo una concejal de la Cámpora se alineaba con alguien del PRO, refiriéndose a Otoniel Pérez Miranda, para aprobar una nueva suspensión del boleto gratuito. Y ahí hizo una defensa de cómo se ha sido manejado Transpuntano durante la gestión anterior. Vamos a escuchar a Germán Ponce y después la respuesta que le decía Daniela Serrano. La verdad que me resulta incomprensible, más proviniendo de una concejal que proviene de una fuerza política que es la Cámpora, que realmente se haya prestado a convalidar esta suspensión nuevamente del boleto estudiantil gratuito y que sea ella misma la que esté votando de igual manera a la que lo está haciendo un concejal del PRO. Creo que debe ser el único lugar del país en donde una fuerza kirchnerista está totalmente de acuerdo con lo que piensa un concejal del PRO. Presidente, disiento con usted cuando dijo que la gestión pasada no enviaba los fondos. Usted puede decir lo que usted desee, pero en la realidad, hasta el último día de la gestión pasada, el boleto estudiantil gratuito fue un derecho garantizado para toda la comunidad estudiantil de la ciudad de San Luis, una bandera que debería llevar en alto nuevamente nuestra ciudad, y esto es dilación, es dilatar el asunto, restringir derechos. Nosotros el año pasado lo votamos, lo apoyamos en otro contexto político, fue un error, subestimamos el alcance que esto traía, no amerita una emergencia económica, financiera, administrativa, del transporte. Le estamos dando superpoderes a un intendente nuevamente que en un año no fue capaz de reorganizar todos estos temas. Aparte le estamos dando superpoderes a un intendente para que pueda echar a la gente como lo hizo. Le estamos dando facultades a un intendente que no las requiere. La provincia no se encuentra en emergencia y la ciudad de San Luis sí, cuando tuvo todo el poder en el tiempo para poder arreglar y acomodar su gabinete. Me sorprende que dos fuerzas políticas hasta el día de anteayer eran totalmente antagónicas, hoy estén votando en consonancia. No me sorprende tanto del PRO, porque justamente son medidas consecuentes y son totalmente responsables de la quita de subsidios al transporte público, es decir, son partícipes del grave problema que tuvo que atravesar la empresa Sapen Transpuntano en la ciudad de San Luis. Pero realmente, correligionario Suárez, lamento que usted haya accedido a estas ordenanzas. Ahí escuchábamos a Germán Ponce, dirigiéndose exclusivamente a tres de los concejales del recinto, Daniela Serrano, Otoniel Pérez Miranda y el presidente del cuerpo, Javier Suárez Ortiz. Y Daniela Serrano le respondió a Ponce y dijo que el poncismo reventó Transpuntano y que por eso se tenía que estar votando esta ordenanza de emergencia para el transporte público de pasajeros. Y aclaró que el año pasado ella se abstuvo en la votación para la suspensión del boleto gratuito y que ahora no le causaba gracia tener que votar a favor de esta suspensión. Escuchamos a Serrano. La verdad es que yo no me puedo hacer cargo de su poca capacidad de análisis político. Yo el año pasado, cuando votamos de emergencia, no acompañé la suspensión del boleto porque no sabía cuál iba a ser el plan de acción en relación a esto. Hoy hemos avanzado, sabemos muy bien cuáles van a ser los criterios para avanzar en una nueva ordenanza, y además he visto cómo al intendente le ha preocupado mantener las fuentes de trabajo de Transpuntano, y cómo también, más allá de todo lo que se pueda decir, el frente de todos, de todas y de todos, ha salido a bancar la empresa que el poncismo reventó. Porque a Transpuntano la reventó el poncismo. O no saben que venimos de una gestión que sacó plata de la Granja La Malia, que se fue en promesa para darle a Transpuntano. Entonces, ¿cómo es esto? La reventaron a la empresa y nos vienen a hablar de Transpuntano. La verdad que a mí no me causa ninguna gracia tener que votar de nuevo o por primera vez, porque en aquel momento no le acompañé la suspensión del boleto estudiantil gratuito, pero estoy muy segura de que el año que viene, los primeros meses del año que viene, como dije, no va a haber ningún pibe, ninguna piba que deje de ir a la escuela por no tener las posibilidades de pagar el colectivo. De eso estoy muy segura y por eso estoy votando como voto. Por lo tanto, le pido al concejal Ponce que se encargue más de su conducta política que de la mía, porque en todo caso los que perdieron las elecciones fueron ustedes y no nosotros, que las ganamos, y por eso estamos gobernando la ciudad, estamos gobernando la provincia y estamos gobernando el país. Y además que me aclare cuando hable de macrismo, porque yo no sé a qué se refiere. Yo también me lo dijo, votás un macrista. Yo le dije, bueno, pero si esa es tu concepción sobre
tu poca capacidad de análisis político, y el año pasado también votó macrista, porque el Consejo hizo un acuerdo con Cambiemos en la provincia, que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Ahí escuchábamos a Daniela Serrano del Frente Justicialista de Todos en el Consejo Deliberante. Emergencia para administrativa, económica, financiera y del servicio de transporte público en la ciudad de San Luis, aprobada con 8 votos afirmativos y 6 negativos el pasado viernes. Bueno, y hay un aspecto, Javier, en la cuestión de la prórroga esta de la emergencia, que según ellos dicen va a significar que va a volver el boleto estudiantil gratuito en poco tiempo, que elimina de la redacción un aspecto que puede llevar a cierta confusión, porque elimina una previsión que estaba en el texto que se había mandado originalmente por parte del Poder Ejecutivo, referido a la firma de convenios de recaudación y percepción de tributos, ¿no? Uh-huh. Y entonces daría la impresión de que el convenio que ha celebrado el municipio con Edesal ha perdido vigencia. En realidad, lo que está haciendo es, de acuerdo a lo que me explicaron, lo que se está procurando con ese texto es que el convenio ese pase por el Consejo Deliberante. Es decir, el Consejo Deliberante tenga intervención. Obviamente, ya se sabe quiénes lo van a votar a favor. Lo va a votar el oficialismo, lo va a votar Pérez Miranda y lo va a votar Suárez. Ese es el compromiso que hay. Para cuando llegue eventualmente el convenio con la firma Edesal. Y el otro aspecto es que se dispuso la prórroga del transporte del contrato con la empresa Transpuntano, porque correspondía en realidad ya con anterioridad que se hubiera llamado a licitación para concesionar el servicio, que ahora le vuelve a ser prorrogado a Transpuntano. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con la última parte del informe, Javier. Muy bien. Bueno, y hubo muchas modificaciones en la sesión extraordinaria al proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo Municipal para las tarifas, para la fijación de las tasas por servicios de la municipalidad. Finalmente se hizo una reducción de la actualización, que del 46% para un semestre pasó a ser del 35%, y se le puso el valor de 5,83 pesos a la unidad monetaria municipal. Javier Mami. Sí, Mario, 23 modificaciones se dieron a conocer el día viernes a este proyecto de ordenanza tarifaria que finalmente fue aprobado, también con 8 votos positivos y 6 negativos. Esto de que Javier Suárez Ortiz y Otoniel Pérez Miranda voten con el oficialismo les permitió tener la mayoría para poder aprobar estas ordenanzas claves para el año 2021 dentro del Poder Ejecutivo Municipal. La principal modificación tiene que ver con la unidad monetaria municipal y el valor que va a tener expresado el año que viene, que va a ser de 5,83 pesos. Esto va a regir anualmente. ¿Por qué se modificó? Porque en un primer momento, este de que llegue a 5,83 representa el 35% teniendo en cuenta el valor actual de la unidad monetaria municipal. Y esto se modificó porque se había estipulado que la unidad monetaria municipal iba a crecer o a incrementarse cada 6 meses. Ahora va a ser de manera anual como ha sido durante todos estos últimos años. También se modificaron las cantidades. Recordemos que, y aquí lo hemos dicho en el programa, como por ejemplo crecía la cantidad de unidades monetarias municipal que se tenía que pagar, por ejemplo, para el carnet de conducir, que era un punto muy importante. Había crecido de 180 unidades monetarias municipales a casi 300, y ahora va a seguir siendo de 180. O sea, va a mantener la cantidad y va a crecer nada más que el valor de la unidad. Obviamente que va a haber un incremento en el precio que uno pague anualmente por cada año del carnet de conducir, por ejemplo, pero va a ser con la misma cantidad de unidades que estuvo regido hasta este año.
Y también, por ejemplo, esto va a suceder en el servicio de agua potable, que recordemos que tenía un punto, pasaba de 60 unidades monetarias a 80 en el proyecto original, y en la modificación que se realizó se disminuyó esa cantidad de unidades monetarias, también retrotrayéndola a 60 como estaba establecido hasta este año. También se modificaron cuestiones sobre el estacionamiento medido. En un momento se hizo muy densa la sesión porque Javier Suárez Ortiz estaba nombrando todas y cada uno de los artículos que se estaban modificando, y hubo mucho malestar en el sector de la oposición porque se estaban enterando en ese momento, según lo que atribuyeron, de cada una de las votaciones, de las modificaciones. Entonces, en estas modificaciones, por ejemplo, Javier Suárez Ortiz en un momento leyó esquina por esquina, cuadra por cuadra, dónde está el estacionamiento medido fijado para esta situación. Entonces allí la principal crítica que había por parte de la oposición era que se perdieron en la primer cuadra, ¿no?, que dijo Suárez Ortiz en la sesión. Y fue en un momento muy, muy tenso porque se había pedido un cuarto intermedio para poder estudiar cada una de estas modificaciones hasta el día lunes. Finalmente se votó negativamente hacia ese cuarto intermedio y se siguió con la sesión. Fue una sesión, como decíamos, sobre esta tarifaria muy cargada de información, donde bueno, los principales cambios estaban regidos en el valor y las cantidades que se establecían de unidades monetarias para cada uno de los ítems que se dio a conocer, y el principal cambio, ¿no?, este aumento anual que va a tener la unidad monetaria municipal del 35%, y cada unidad monetaria va a ser de 5 pesos con 83 centavos para el año que viene. Otras cuestiones fue, por ejemplo, el tema de las multas que se establecen para el 2021, la definición de contribuyentes, que va a ser en pequeños, medianos o grandes, cambiando también la modificación del valor a un 40%, y las alícuotas en algunos ítems que cambiaban del 5 al 9% según lo que se establecía para diferentes sectores, ¿no?, en esta tarifaria municipal para el año venidero. Y el que defendió esta tarifaria fue Lautaro Ojeda. Lautaro Ojeda dijo que, bueno, creía que era un beneficio y mucha más beneficiosa que el proyecto original, y consensuado con el bloque opositor de San Luis Unido. Esto decía Lautaro Ojeda del bloque oficialista. Creo que hemos ido mucho más allá de estos puntos que se habían planteado en la comisión y que yo luché fuertemente para que se modificaran. Y bueno, la verdad, en ese momento no se logró llegar a esos acuerdos, ¿no? Y que hoy, bueno, estemos acá en esta sesión extraordinaria y que podamos de alguna manera, inclusive temas a nivel general, estamos hablando del registro del conductor, estamos mucho más beneficiosos de la que ha sido remitida en cuanto a los medianos y grandes contribuyentes. Más de una vez discutimos yo decía que me parecía que no podía quedar estancado el valor para categorizarlos, que había que modificarlos porque si no muchos comercios iban a ser categorizados de una manera, había que tocarlos. También está en la sugerencia. La verdad que se trabajó mucho en la comisión, no hubo un cierre final, pero no hubo un cierre porque no pudimos de alguna manera acordar a todos los puntos. Y hoy que haya ingresado en el día de ayer esta extraordinaria y dos jefes de bloque se hayan puesto de acuerdo, superando todavía las expectativas, me parece que esta tarifaria no solamente que es más beneficiosa para los vecinos, sino que también no olvidemos que es una herramienta para lograr lo que se ha aprobado en el presupuesto. Ahí escuchábamos la palabra de Lautaro Ojeda respecto de la defensa de esta ordenanza tarifaria que finalmente fue aprobado en el Consejo Deliberante con 8 votos positivos y 6 negativos. Ojeda hizo un raconto también previamente de cada uno de los puntos, pero en esta tarifaria, en esta parte de la sesión, se le dio mucha participación a Javier Suárez Ortiz. Javier Suárez Ortiz, a pesar de todas las críticas y posicionamientos que pueden tener dentro del bloque, sigue siendo el presidente del bloque San Luis Unido.
que todavía está conformado como tal en el Consejo. Tanto Suárez Ortiz como Otoniel Pérez Miranda permanentemente decían que siguen siendo parte del bloque San Luis Unido. Y justamente en un momento del tratamiento de la ordenanza tarifaria, Suárez Ortiz empezó a hablar diciendo que hacía un mes y medio que se estaba trabajando todas estas modificaciones dentro del bloque San Luis Unido, y tuvo un cruce con Guillermo Araujo, que es compañero del bloque, o hasta ahora sigue conformado de esa manera, y también con María José Domínguez, del bloque San Luis Somos Todos, teniendo en cuenta que estas modificaciones se nombraba que eran acuerdos, permanentemente se decía que eran acuerdos, pero no las conocían o no las tenían por ahí a mano la propia oposición. Entonces la oposición decía, nosotros no sabemos si estaban basándose en nuestros pedidos o nos están mandando cualquier cosa. Vamos a escuchar este cruce que tuvo Suárez Ortiz con concejales de la oposición. Estas modificaciones han sido debatidas hacia adentro del interbloque San Luis Unido. Entiendo que por ahí no le concedo la interrupción. No le concedo la interrupción. Bueno, manifieste lo que usted desee, concejal. No estoy mintiendo. Estoy trabajando por los vecinos. No le concedo la interrupción. Las tengo desde hace por lo menos un mes y medio que la venimos trabajando, como bien ha manifestado el concejal presidente de la comisión. ¿Y por qué no fue enviada de Secretaría Legislativa, aunque sea cuando se nos convocó a esta sesión extraordinaria, señor presidente? Claro, porque justamente son modificaciones que como concejal estoy introduciendo. No le concedo la interrupción. Señor presidente, no le pregunté desde cuándo se viene trabajando, le digo desde cuándo ya las tiene impresas. Hágalo bien, por favor, concejales. Y le reitero, estas modificaciones se vienen trabajando hacia adentro del seno de mi bloque desde hace bastante tiempo y, por supuesto, atentos a que estamos en una sesión extraordinaria. Es el momento para manifestarlas y eso es lo que estoy haciendo. Entiendo que es una sesión extensa, donde se está tratando muchos temas y lo extenso no tengo ningún problema de quedarme, como bien decía la concejal Agustina Gato, hasta las 12 de la noche si es necesario, para que podamos definir esta importante ordenanza para la ciudad de San Luis, porque creo además que las modificaciones que estamos introduciendo en los más de 20 artículos y en toda la intervención que hice previamente, que fueron mencionados, son muy positivos. Estoy proponiendo estas modificaciones porque considero pertinente hacerlas y positivas para la ciudad. Bueno, ahí escuchábamos a Suárez Ortiz con este cruce que tuvo con otros concejales de la oposición. Como decíamos, la ordenanza tarifaria entonces fue aprobada. Está establecida la cantidad de tasas y servicios que tiene la Municipalidad de San Luis para el año 2021, con la principal modificación y cómo va a estar establecido esta tarifaria, con 5 pesos con 83 centavos para el valor de la unidad monetaria municipal, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del año venidero. Este es los principales cambios que tuvo esta ordenanza, que fue aprobada el pasado viernes. Bueno, muchísimas gracias, Javier Mamí, muchas gracias. Has tenido una larga participación.